Amigos, bienvenidos a un vlog más. El día de hoy es el segundo día de mis suegros con nosotros y como es domingo vamos a ir a misa, pero antes de ir a misa estoy haciendo el desayuno para todos. Esto es lo que realicé para el desayuno y la ventaja con mis suegros es que ellos también desayunan igual que en México. Cuando no está mi suegro, mi esposo lava los trastes. ¿Dónde? Porque hoy está. Nope. No, porque hoy está, me toca a mí. ¿Verdad? Pues ya ni modo, chicos, me tocó lavar los trastes y no, mi suegra no diría nada si yo pusiera a mi esposo a lavar los trastes. Entonces le dije a mi esposo, no te preocupes, yo lavo los trastes de la mañana, tú te lavas los de la tarde, porque los de la tarde, como voy a hacer comida mexicana, pues ahí sí se va a hacer mucho trasterío. Por eso le dije, no, tú no te preocupes, yo ahorita lavo los de la mañana, tú ya lavas los de la tarde. Y pues ya por esa razón le dije que pues yo los lavaba, y como mis suegros vinieron desde tan lejos, pues yo quería que mi esposo pudiera tener más tiempo con sus papás para que pudieran hablar. Y bueno, amigos, aquí llevamos camino a misa, ya estábamos arreglados, mi esposo y mi suegro iban en la parte de adelante. Y bueno, hay algo que me gusta de esta nueva iglesia, que es que conocí a varias chicas de mi universidad que yo no sabía que eran católicas. Aquí ya había terminado la misa y como hoy fue Pascua nos dieron estos huevitos. Y después de misa venimos a comer a este restaurante. La verdad es que mis suegros ya traían hambre y mi suegra no aguantó más y se comió el huevito hervido que nos dieron en misa. Y mientras esperábamos la comida, estuvimos hablando de que el padre se sorprendió de ver a una extranjera en misa, dado que es raro ver extranjeros donde vivo y que vayan a misa, sobre todo que sean de México. Y de repente que el padre me empieza a hablar en español y ya me comentó que él visitó ciertos países en Latinoamérica. Hola, español, ¿te quejan? Hola. 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 Hola, hola. Fuera, 그거 아니야. 그거 나가. Bienvenidos. 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 네, 맞아요. Como ustedes saben, todavía estamos en la época de cerezos y por ende decidimos traer a mis suegros a este parque, que es famoso porque alrededor de este parque se encuentran muchas cafeterías para poder apreciar mejor las flores de cerezo. 안녕하세요, 아버님. 이렇게. 짠. 사진 아닌데. 비디오. Y bueno, chicos, como les mencioné, este lugar es famoso porque se le conoce como la calle de las cafeterías, dado que alrededor de este parque se encuentran puras cafeterías y la verdad es que cualquier cafetería a la que ustedes vayan está muy rica. Nosotros decidimos pasar a esta porque nos quedaba de pasada. Amigos, esto en coreano se dice apogato. No sé si en México yo nunca lo había visto, pero bueno, se dice apogato. Y mi esposo le estaba pidiendo ¿cómo? 아포닥 하나 주세요. apodaca. 아빠 힘들어 보이는데. 차검차고 다시. Amigos, yo estoy haciendo la receta comida mexicana para mis suegros. De este lado ya pusimos a hervir el pollo y de aquí de este lado ya está el tomate. Yo, ya estoy toda despeinada, ni como me veía en la mañana toda arreglada, pero Doña Tragedias, yo me acuerdo que tenía un polvito de, ¿cómo se llaman? De los polvitos de Nor Suiza. Y ahorita que llegué a mi casa me acabo de dar cuenta de que lo tiré porque ya había vencido. Entonces lo bueno es que aquí en Corea venden algo parecido que se llama saborizante de pollo, algo así, pero es prácticamente más o menos lo mismo. Entonces le dije a mi esposo, voy a traerlo porque si no la receta no me va a salir. Lo bueno es que sí hay, entonces ahorita ya fue a traerlo y ya es lo único que me hacía falta. Es que yo me enfoqué más en los ingredientes mexicanos, como la latita de chile chipotles, que en las tortillas, el queso y todo lo demás, que en eso. Pero bueno, ahorita les enseño el proceso final.
Y también está para hacer guacamole. Bueno, no es guacamole, voy a hacer como una salsa que se utiliza de aguacate. Es una salsa verde con aguacate, no sé cómo se llame, pero bueno, es una salsa que mi mamá siempre hace. Y aquí están los chiles y el ajo. Este chile sí pica, más o menos. Y bueno amigos, pues ya estoy aquí en casita haciendo la tinga de pollo, ya la había terminado de hacer, solamente les quiero comentar que sí hice más de lo que debía de hacer, la verdad es que no me di bien los ingredientes y me salió más salsa, pero pues no importa porque esa salsa que me sobró la volví a utilizar al día siguiente para comer otras quesadillas de tinga de pollo y este es el resultado de la tinga, la verdad es que sí me quedó, más o menos, no me quedó igual que mi mamá, pero pues sí estaba rico. La primera vez que vinieron mis suegros sí les hice tortillas a mano, pero como esta vez sí no tenía tiempo y tampoco tenía harina, pues esta vez decidí solamente comprar las tortillas, ponerles queso y así realizar las quesadillas. 이거 잘 돼가니 이런 거 뭐 했지? 엄청 비싼 요리네. 여기서 멕시코에서는 싸지. 조심히 아버님. 여기서 싸먹어? 이따가. 그치? 아멘. 프로베초. Provecho. 프로베초. 프로베초. 엑셀 프로베초. Provecho. 마시아. 살루. Salud. 살루. 건배. 뭐라고 하대? 이렇게 치킨을 여기다 넣고 이렇게 쭉 깔아. 일단은 먹고 또 넣어도 돼. 이따가 넣고 그 다음에 이거를 이렇게 뿌려. 레몬을 뿌리고 싶은 사람은 뿌려도 되고 안 뿌려도 되는데 레몬을 이걸 납작하게 해야 돼. 그래도 되고. 귀여워. 그래서 이렇게 해서 이렇게 싸가지고 이렇게 싸서 그렇게 하고 너무 싸먹기 힘드니까. 괜찮아? Rico? 근데 엄마처럼 아니지. 야. 괜찮아요? 맛있어. 진짜요? 이걸 많이 넣어야 돼. 이건 뭐야? 이거 아보카도랑 아보카도. 양파랑 고추랑. 어머님 고추 조금 줘서. 여기는 3개 고추 넣어서. 어? 그럼 끝. 잘 먹겠습니다. Provecho. 네. 드디어 오빠 점수. 무슨 소리야? 맨날 하는데? 오빠. 아침에 했습니다. 응? 아침에 했습니다. 아니, 하려고 했는데 부인 하지 말라고 했지. 그러니까. Now tu mamá no está. Mamá no está. Entonces debes de limpiar. ¿Qué? Mamá no está. Tú limpias. 무슨 말인지 모르겠네. Yechi. ¿Ya te molesta? 무슨 말이야? Mamá no está. 엄마 없어. 그러니까 내가 해. 맞아. 웃기지? 웃긴데 넌? 근데 이거밖에 아니야. 이거. Vean mi esposo. Nosotros tenemos este que es para lavar los trastes. Nada más que en la mañana todavía no sabíamos cómo usarla porque nos acabamos de mudar a esta casa. Entonces, 왜 아침에 안 써? 왜 아침에 안 써? 왜 안 써?
Entonces en la mañana esta cosa no sabíamos cómo utilizarla y se nos hizo tarde, entonces pues ya así los tuvimos que lavar. Vieron, no sé, en la mañana cuántos trastes habían, pues ya me puse ahí a lavarlos. Y miren, ya nada más esto es lo único que va a lavar, nada más esto porque es de plástico y dice que no se puede meter. 너무 쉽지? 힘들어? 힘들어? 미안해. 너무 쉬운데? 너무 많아. 오빠 그냥 씩 아니야? 빨리 해라 아빠. 가스파 뭐 이거 하나만이잖아. 너무 힘들어. 오케이 하나만. 아이고 어려. 자. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No, no es cierto, chicos, es mentira. Vamos al siguiente día. Y bueno, chicos, este es el último día de mis suegros aquí con nosotros. Nada más que yo me vine en la mañana a correr y mi esposo se fue a trabajar, pero ya estoy de regreso a casita para hacerles el desayuno. Amigos, y esto fue lo que hice desayunar, pero chicos, les quiero que comentar que mientras comíamos mi suegra empezó a llorar. Amigos, yo ya estaba despidiendo a mis suegros, pero me di cuenta que mi suegra seguía llorando. 왜 자꾸 울어? 괜찮아요. 재밌게 지내고 있어? 네. 아, 그래. 네. 언제는 지우고 있을 Y pues la verdad a mí me sorprendió ver a mi suegra llorar, entonces en ese momento mi suegra no me quiso decir por qué lloró, pero tiempo después ya le preguntamos y pues ella me contestó que fue porque pues le daba mucha tristeza que yo me quedara sola. Obviamente no les grabé, chicos, pero pues yo también me puse a llorar con mi suegra y yo le dije que no se preocupara, que ella era bienvenida cuando ella quisiera, y pues esta fue la razón por la que estuvimos ahí a moco tendido. No olviden de suscribirse, nos vemos en un próximo video.